versículos 7 y 8. Damos gloria a Dios. Si ya tenemos la lectura, dice la palabra del Señor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Dios bendiga, hermanos. Y pues la palabra de Dios ya es bendita por los siglos. La palabra de Dios es pura, limpia, que también puede purificar nuestros corazones. Y hermanos, tomando muy en cuenta lo que es el versículo 8, hermanos, versículo 8, la primera parte del texto: no endurezcáis vuestro corazón. Una recomendación de parte de nuestro Dios, y considerando, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor, conociendo mucho más. Bueno, dice el tema, los de duro corazón. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay corazón duro. Todos los corazones están concientizados por el Espíritu Santo, porque, hermano, Dios ha trabajado arduamente, Dios ha trabajado en gran manera con nosotros, y creo que no ha terminado Dios de trabajar con cada uno de nosotros, con usted y conmigo, como le dijo Dios a aquel varón evangelista, aquel siervo de Dios que estaba dedicado a la predicación del Evangelio a través de la radio, hermano, y fue una situación un poco difícil cuando él llega a un pueblo donde hay una iglesia, y él iba precisamente para presentar el Evangelio a través de la radio. Y usted sabe que eso es un medio de la comunicación, es un medio para que el Evangelio llegue a muchas naciones. Pero cuando sucede algo con él, hermanos, su familia, y cuando él reclama a Dios, ¿verdad? Le reclama a Dios y dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Su esposa se quemó, su hijo se quemó, porque el niño no se fijó que en la parte trasera de la casa había una ánfora de gasolina y estaba el boiler, y entonces él, jugando con su pelota, fue y golpeó ahí la parte donde estaba la gasolina, hermano, y se prendió él, el niño. Y la mamá, desde luego la mamá, pues siempre, hermanos, con esa atención de los niños, llega y ve que su niño está en llamas. Entonces ella se tira sobre él, escapándolo para que se le apague la lumbre, hermanos. Pero pues ahora sí que la mamá falleció, se quemó, y el esposo también fue el hermano evangelista, y viendo que ahí estaban ellos ahí quemándose, hermano, entonces ellos, él también de alguna manera se metió ahí a apagarlos, y los que sobrevivieron fue con él y su hijito. La mamá pues se quemó demasiado, no pudo, y entonces él de alguna manera, hermano, decía: Señor, ¿por qué a mí me aconteció esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? Si yo soy el que trabajo en tu obra, y precisamente estoy aquí ayudando a los hermanos a pintar su casa y a pintar el templo también, a arreglar los arreglos y todos los arreglos que se necesitaban. Y él decía: ¿por qué no pasó esto a mí? ¿Por qué no le pasó esto a esos que ni siquiera vienen al templo? Empezó a hacer reclamos: ese que no viene, ese
no le interesa, ese que se pone mejor a ver la televisión, ese que mejor ahí está entretenido y nosotros aquí en la iglesia y él no viene. ¿Por qué no le pasa eso a él? A veces así somos, hermanos. Y el Señor le dio una respuesta. Una respuesta, hermanos, que lo dejó como decir: está bien, Señor. Yo te amo, tú sabes que te amo. Y que si he predicado el Evangelio, lo he hecho de corazón. Porque tú cambiaste mi vida. Tú transformaste mi vida. Tú hiciste de mí una persona diferente. Tú hiciste de mí una persona que si tuviera amor por los perdidos, amor por el necesitado, de manera que el Evangelio llegara a otras gentes. Y lo hice por amor, Señor. Y entonces el Señor le dice: mira, hijito, quiero que sepas que aún contigo no he terminado. Aún así, hermanos, cuando él tiene una experiencia con Dios y Dios le habla, Dios le dice, y Dios se manifestó gloriosamente en su vida, hermano, y lo que parecía que su hijo iba a quedar como un vegetal, le daba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el niño inteligente se aprendía los textos, se aprendía los cantos y cuantas cosas, y el niño estaba ahí, aunque todo arrugadito, pero alababa al Rey de Gloria. Y este hermano, padre de familia y pastor y evangelista y todo, llegó a aprender de Dios lo que Dios le dijo, y su corazón se hizo más sensible, su corazón se hizo más tierno, su corazón se hizo más apegado a Dios. Hoy más que nunca voy a seguir hablando la palabra. ¿Por qué? Porque ya su esposa ya estaba allá con el Señor. Hermanos, Dios trabaja en los corazones. Y seguirá trabajando en tu vida y en mi vida. Aunque los años pasen, usted no diga que Dios ya se olvidó. No, hay mucho que hacer, dice Dios. Todavía hay mucho trabajo en la vida de quién. ¿Eres joven? ¿Eres la esposa? ¿Eres el esposo? ¿Eres hijo? Hermano, Dios sigue trabajando en tu vida. Incansablemente. Porque Él no se cansa. Se cansarán los jóvenes, como dice, ¿verdad? Y desmayarán. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿La gloria a Dios, hermano? ¿Usted qué pensó? ¿Que ya Dios ya había terminado con usted? ¿Usted qué pensó? ¿Que Dios ya lo había dejado y que esos problemas, esa situación, esa condición y que esto y lo otro? Usted dice: no, ya con eso, Señor. No, el Señor dice: todavía falta. Déjale a Dios, hermano, todavía falta, ¿verdad? Esas cosas que pasan en nuestra vida, y quizás como este evangelista nos quejamos, hermano. A veces nos quejamos, pero el Señor dice: no acepto quejas. Lo que acepto es una buena decisión. Que me entiendas, que me comprendas que el plan de Dios, el plan divino, hermano, es maravilloso. Amén, hermano. Damos gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, hermano, en la lectura que leímos del versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y qué bueno que Él sea nuestro Dios. Porque otras personas tienen a otros dioses. Dioses de metal, de barro, de piedra, de oro, lo que sea. Pero nosotros tenemos un Dios, el que hizo los cielos. ¿Y qué más? Y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y estamos incluidos también nosotros. ¿A su nombre? Bendito sea el Señor. Él es nuestro Dios. Por lo tanto, Él sabe el trabajo, pero Dios habla de los que tienen corazón duro. Él habla acerca de los que tienen corazón duro. Por eso Él empieza a tratar precisamente para que el corazón de esa persona no se endurezca.
que no se endurezca nuestro corazón, porque la palabra que estamos aquí viendo dice: no endurezcáis vuestro corazón, si oyeres hoy su voz. Hermanos, hemos escuchado la voz de Dios desde hace mucho tiempo. Hemos oído la voz desde hace tanto tiempo. El Señor le dice precisamente a aquel hombre que le hizo una pregunta, o más bien le hizo Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense bien. Y el Señor Jesús dice: yo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y que hago tan maravilla y hago prodigios y sigo hablando y sigo diciéndole a ustedes, y todavía dices: muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, el hombre presenta cierto corazón duro, no entiende. A veces no entendemos, a veces la persona no entiende a Dios. No entiende a Dios. Es difícil, hermano. Dijo Josué, el que después de Moisés, dijo, cuando el pueblo se endureció su corazón, el pueblo de Israel endureció su corazón, y llegó el momento que Josué tomó una decisión y dice: Señor, hay que hacer una cosa. Aquí está el río de aquí a allá, aquí hay una separación, y los que estén con Dios, vénganse acá de este lado. Y los llamó de esa manera. Pero también, hermanos, Josué declara y dijo: no podéis servir a Jehová. No, porque Dios es santo. ¿Usted sabía que Dios es santo? Fíjese bien, y el hombre es pecador. Muchas fallas, muchas dudas, mucha negatividad, mucha incredulidad del hombre. Y por eso Josué declara de esa manera: no podéis servir a Dios así. ¿Por qué? Porque Dios es santo. 3 veces santo. Aleluya. Pero no por eso el pueblo se tenía que quedar, hermanos, sin seguir a Dios. Porque Dios empezó a hablar al pueblo, a declararle que Dios estaba con ellos. Aún así, hermano, Dios estaba con ellos, con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él les prometió algo y les cumplió. La tierra prometida. Cumplió muchas cosas, hermano, con ese pueblo. Pero a ese pueblo precisamente le declara: si oyeres hoy su voz. Esta palabra, hermanos, trasciende. O sea, trasciende la palabra de Dios. Y va a las generaciones de aquellas personas que oyen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ha salido por todo el mundo. Han llegado a los lugares más remotos. ¿De qué manera? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero la palabra ha llegado, hermanos, ahí. Entonces aquí ha trascendido la palabra de Dios. Y hoy nos ha tocado a nosotros oír la voz. La voz de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora usted y yo sabemos lo que el Señor dijo. El escritor del libro de los Hebreos dice: Dios ha hablado a los hombres, a su pueblo, de diferente manera, una y otra vez. Pero en este tiempo, en esta dispensación de gracia, dice: Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo.
Ahora nos está hablando por medio de su Hijo, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él es, hermano, que nos ha hablado a nosotros. Muy bien. Mire, en este tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a la tierra y ha crecido y ha predicado la palabra del Señor, le tocó a esa generación, le tocó crucificar al Señor. Y entonces, qué difícil, dice. De verdad que a los que les tocó crucificar al Señor Jesús, tenían corazones duros. Sí, tenían corazones duros. Aunque había una profecía antes, hermano, como hay profecías hoy en día, hermano, que todavía no se han cumplido, pero que se van a cumplir en esta generación, hoy en el cristianismo. Pero en aquel tiempo, entonces, aquellas personas, una profecía de Mateo 13, 14 y 15, que quiero leerla rapidito, es allí donde el Señor habla, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, y voy a leer los versículos 14 y 15. Dice la palabra así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Está la profecía. Y de hecho, hermanos, que los corazones estaban endurecidos. Le voy a leer también cuál fue la actitud de los principales en el pueblo de Israel, de los que tenían conocimiento de la palabra en el pueblo de Israel: los sacerdotes, los escribas, fariseos y todos aquellos que tenían conocimiento de la palabra del Señor. Pero sucede, aquí usted va a ver lo que ellos dijeron a Pilato. Se acercaron a Pilato en el capítulo 27, versículo 62 al 66, dice de esta manera. Te lo voy a leer, hermano. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: allí tenéis una guardia y asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vea usted y analice: ¿acaso el Señor Jesucristo no predicó públicamente? ¿Acaso el Señor Jesucristo no habló la verdad? Él habló la verdad al pueblo.
Porque en una ocasión cuando Pilato le dice, ¿qué dices tú de los que te acusan? Y el Señor Jesús le dijo, preguntarle a ellos, porque yo allá públicamente he predicado la palabra. A ellos preguntarle. Y amados hermanos, aquí, ¿hasta dónde se ve la dureza del corazón? Porque ellos se acercaron y dijeron, aquel engañador. Así trataron al Señor Jesucristo como un engañador. ¿No tenían el corazón duro a la palabra? ¿No presentaban un corazón duro a todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén? El cumplimiento profético, que el Mesías había venido y había llegado a este mundo de acuerdo a lo que dice la Biblia, y todo lo que estaba haciendo el Señor nada lo hacía por sí mismo, sino conforme estaba escrito de Él en la profecía. Ser una prueba, hermanos, contundente de que Él no estaba haciendo nada por sí mismo. Pero el corazón de ese pueblo, el corazón de esa gente estaba endurecido totalmente. ¿Cómo llamaron al Señor Jesús? Un engañador. Fíjese, dijo aquel engañador que al tercer día Él iba a resucitar. Ahora pues, prepara una guardia, doble guardia, aseguren totalmente, no sea que sus discípulos vayan de noche, lo hurten, lo saquen y digan al pueblo que resucitó, y venga a ser peor todavía, hermano, dice, venga a ser peor todavía el asunto acerca del Señor. Hermano, ahí se ve corazones duros. De verdad, hermano, ¿por qué? Porque teniendo la palabra todo el tiempo, hablando Dios a su pueblo, hermano, en realidad se puede ver cómo el corazón del hombre está cerrado, está cegado. Entonces aquí vemos, hermano, que sí hay corazones duros. Ahora, vemos también otro pasaje y dice el Salmo, en el Salmo 14:1, fíjese bien, Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Hasta dónde llega, hermano, la necedad del hombre por su duro corazón? Porque no quiere poner oído, atención a la palabra, porque él no quiere abrir su corazón realmente a la palabra de Dios. Y Dios, hermano, hablando de nuestros tiempos, Él decía, porque mi palabra es como martillo que quiebra la piedra, por muy dura que sea. También ya estaba la palabra profetizada, ya estaba hablada. Mi palabra es como martillo. Si usted quiere quebrar una piedra, no solamente lo va a quebrar con un golpe, ¿verdad que no? Bueno, algunos no pudieron quebrar la piedra de cemento que quedó ahí, por más que le luchamos, no se quedó. No dura. Si usted no sabe de acá, hermanos, por la colonia de Laja, hay una piedra, ahí va uno por la costa de allá, y allá hay una piedra. Y la gente, hermano, toma el ejemplo y dice, oye, tú tienes el corazón duro como la piedra de Choloa. Porque, hermano, intentaron con, quién sabe con qué, con todo, ¿verdad? Con dinamita y todo lo que querían quebrar. Y ahí está la piedra, dura la piedra. Y la gente toma el ejemplo de esa piedra y dice,
tienen corazón duro como la piedra de Salomón. Hermanos, realmente hay cierta forma, hermanos, de entender, pero el necio en su corazón definitivamente está perdido en su necedad. ¿Por qué? Porque él declara, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay. No sé si usted se ha encontrado con alguna persona que le ha dicho, oye, pero ¿dónde está Dios? Fíjese, algunos han hablado, han dicho, cuando pasaron un problema familiar, cuando pasaron una desintegración familiar y él como hijo quedó huérfano, solo, desamparado, y le va y le predica a usted la palabra del Señor y dice, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba pequeño o yo estaba allí sufriendo? ¿Dónde estaba Dios? A ver, dígame. ¿Usted qué le va a decir? ¿Que Dios lo olvidó? ¿Que Dios lo desamparó? ¿Que Dios no estuvo ahí? Hermanos, lo que pasa es que hay corazones duros a la palabra. Hay corazones duros a que pongan atención a las cosas de Dios. Hay quien dice, hay luego te oiré, como le dijeron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, hermanos, y no era cualquier predicador, ¿verdad? Era un hombre con experiencia, un hombre enviado por Dios, y entonces él predicando la palabra, ¿y qué le dice la gente? Ahí te oiremos luego, en otra ocasión, y se fueron. Hermanos en el Señor, muchas veces el corazón se cierra, se endurece, ¿verdad? Por eso el Señor habla y dice que cuando usted y yo oigamos la voz de Dios, que cuando usted escuche la voz de Dios, dice, no endurezca tu corazón, porque eso ya lo hicieron allá en el pueblo de Israel. Oyeron la voz de Dios y Dios les habló y les mostró cuántas maravillas, pero ellos endurecieron su corazón. Y no se agradó Dios de ellos. Hermano, la Biblia dice que por esa causa el Señor dijo, se enojó Dios con ellos y dijo, ahí van a andar por el desierto y además de esto, juró el Señor, no entrarán en mi reposo. Juró el Señor, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Hablando de esta manera, hermanos, sentimos quizás que, bueno, pues eso fue con ellos. Pero usted y yo, ¿qué vamos a hablar de nosotros? Mire, los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús desde un principio, del cual el Señor llamó a ellos, muchos de ellos, y aún ellos presentaron cierta cosa, cierta situación, y el Señor Jesucristo le dijo, porque por la dureza de su corazón les ha sucedido esto, no entienden. Porque en una ocasión el Señor Jesucristo le dio de comer a 5,000 personas con unos cuantos peces y unos panes. Y cuando nuevamente el Señor los llama y le dice, tengan cuidado de la levadura de Herodes. Le dice a los discípulos, tengan cuidado de la levadura de Herodes. ¿Herodes era un panadero? No era un panadero. Herodes era un hombre duro de corazón. Era un hombre, pues Dios le dio el pago conforme a la dureza de su corazón. Pero el Señor Jesucristo en este momento les está diciendo a los apóstoles algo referente, y entre ellos platicaron. Dice, es que no trajimos pan. Será por lo de los panes, será por lo de la otra ocasión, y en fin empezaron ellos a platicar.
Y el Señor Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, ustedes todavía no entienden las cosas. Todavía no entienden lo que yo les estoy diciendo, porque el corazón todavía está duro. Y hermano, eso es muy importante, que la iglesia y nosotros vayamos aprendiendo, sabiendo que por qué no entendemos aquello. ¿Por qué no entendemos esto? ¿Por qué no entendemos lo que Dios nos dice? Porque lo que Dios manda, lo que Dios establece, lo que Dios registra en su palabra, de manera que nosotros debemos producir. No, yo no entiendo, yo entiendo a mi manera, hago las cosas a mi manera, pero no es así, hermano. No, debemos nosotros abrir nuestro corazón a Dios y obedecer y hacer las cosas de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios manda, hermano, y no como usted y yo queramos hacer las cosas. Entonces, por eso el Señor nos habla que muchas veces por eso el corazón, porque está endurecido todavía, por eso no entendemos lo que estamos haciendo. El corazón está duro. Pero hay algo aquí, hermano, en la palabra del Señor. No se desaliente. No se desaliente. Que diga, no, pues a lo mejor tengo corazón duro, nunca voy a entender, nunca voy a saber nada. No, hermano, no diga eso. Porque la palabra de Dios también nos da algo maravilloso. Por eso diga al principio, hermano, el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, trabajan arduamente, de día, de noche, está trabajando el Espíritu de Dios en nuestra vida, en su pensamiento. Dios te está hablando, no te deja dormir, estás pensando en Dios, pero estás pensando en que esto y lo otro, cosas generales, no te va a estar ese corazón. ¿No? Hermano del Señor, cuando Dios te hable, dice el Señor, no endurezca tu corazón. Hazlo sensible a la presencia del Espíritu Santo. Por eso, hermano, por eso Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón, para que nuestro corazón sea sensible a la presencia de Dios. Y que llores, hermano. Pero hay algunos que no lloran. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la bendición? Mejor se sale. Fíjense bien lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, y eso es cierto, hermano. Hablaré de que muchos allá en la Costa Grande decían que se supo de las promesas del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando había campamentos, cuando había fogata, cuando había velada, hermano, ya en la fogata. Y cuando estaban allí los hermanos hablando en lengua y llenándose de Dios y esto y lo otro, y los hermanos ahí se metían en medio. Fíjense bien lo que hacían los hermanos. Yo también lo hacía, ¿no? Entonces veíamos que ahí estaba la bendición, 4 o 5 hermanos llorando, alabando en el Espíritu, hablando en lengua. Y yo decía, a ver si me pega, me metí. Pero si mi corazón está maduro, difícilmente iba a sentir algo. Pero si mi corazón está sensible, aunque esté allá, el Espíritu Santo llega. Aleluya. Toca mi corazón. Ahí, porque estás atento. A mí no me gusta cómo está predicando el hermano, a mí no me gusta ese hermano que predique, yo voy a ir cuando predique fulano, y esto y lo otro, y son cosas de dureza de corazón. Eso es. No, hermano. La palabra es de Dios, aunque sea poquito, hermano, pero Dios está hablando. En momentos quizás tartamudo, porque, hermano, así dice el Señor. Y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Quizás no sabe hablar el predicador. Quizás no tiene, ¿cómo diremos? Una preparación. Pero si el Espíritu Santo está hablando a través de él, esa palabra que le está dando Dios a usted,
Y dicen por ahí, que en la experiencia, Dios te puede hablar, ¿verdad? Hasta por el más humilde. Claro, el más humilde, ¿verdad? Delante de Dios. Pero Dios te puede hablar, con el más sencillo. Entonces, amados hermanos, aquí vemos el hombre definitivamente y los apóstoles dijeron todo eso. Y el Señor dice, todavía tienen corazón de ustedes. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a llevarnos, nos empieza a llevar. Ahora vamos a ir a la Samaria, ahora vamos a ir a Betania, ahora vamos a ir acá, y en fin, y yo voy a ir a hablar y a predicar, y en fin, cuántas cosas. Y ellos empezaron, ahora sí empezaron a poner oídos, los apóstoles empezaron a ver aquello. Y resulta que en una ocasión el Señor Jesucristo está ahí, y la mucha gente está ahí, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Ahí está el Sermón del Monte. Y cuando Él empieza a hablar, bienaventurado de corazón limpio, que ellos verán a Dios. Y ya los apóstoles empezaron a poner atención. Del corazón. Y empieza a hablar el Señor acerca de la bienaventuranza. ¿Usted la ha leído? ¿Sí? ¿La ha leído las bienaventuranzas? ¿Qué le ha parecido, hermano? Muy hermoso cuando el Señor, ¿verdad?, habla, y aquí nosotros realmente nos ponemos a pensar en el Señor y decir de parte de Dios. Y como a mí se me olvida, pero aquí, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, aquí los apóstoles, hermanos, empezaron a ver, entonces, ¿qué debo hacer? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, cuando la bendición de Dios está y usted está sintiendo la presencia de Dios, usted llora, pero usted sabe que va a ser consolado. En ese momento también usted va a recibir una consolación acerca de los problemas, de la situación que le está agobiando, hermano. Pero si usted, hay una cosa muy importante que yo he visto en la palabra del Señor, porque Dios le dice a aquel hombre enfermo que estaba Ezequías, y cuando Ezequías se acerca y habla al Señor sinceramente y empieza a llorar, Señor. Y entonces Dios le dice al profeta que va allá todavía por el patio: regrésate y dile a mi siervo, háblale que yo digo esto. Y hermano, ¿sabe por qué? Dice: porque yo he visto sus lágrimas. Aleluya. Porque yo he visto su llanto del corazón. El Señor dice: yo he visto tus lágrimas. Por eso el Señor se compadece, por eso el Señor tiene misericordia. Pero cuando te ve llorar, dice el Señor que al altivo lo mira de lejos, allá está aquel. Pero al humilde se acerca al Señor. ¿A poco no siente usted hermoso cuando está humillado ante la presencia del Señor? Y ahí está, y el Señor viene hasta pone su mano, ¿verdad? Usted siente y dice: ¿quién puso la mano? ¿Sería el hermano? ¿Sería quien oró por mí? No. El Señor puso su mano y te bendijo en gran manera. Aleluya. ¿No le gustaría en esta tarde que usted sintiera, verdad, cómo el Señor pone su mano? Y ese problema, esa situación, ese corazón se va a ablandar, ese corazón quedará totalmente suavecito en la presencia de Dios. Porque así es Dios, hermano.
ovejas de su prado, ovejas de su mano, pueblo de Él, y Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y cuánto más, hermano, cuando tu niña. El rey Acab, hermano, porque Jezabel, su mujer, era malísima, enemiga de Dios, y traía al rey Acab como su trapo de cocina. Ahí mandaba ella. Y hermano del Señor, y aunque él quería, porque temía, sabía que Elías era el profeta y va a venir Elías y le va a decir la palabra, y en fin estaba preocupado. Pero llegó el día en que el rey Acab tomó una decisión y dijo: aquí solamente Dios. Aquí solamente Dios. Ya no me voy a dejar engañar, ya no voy a dejarme de otras cosas que me aparten de Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Y se puso a ayunar y rasgó sus ropas, y ahí está humillado ante la presencia de Dios. Y entonces dice Dios, y empezó a llorar acá, y entonces dice Dios a Elías: Elías, ¿ya viste al rey acá? ¿Ya viste acá? ¿Cómo se humilló delante de mí? Por tanto, ahí va la palabra de parte de Dios por medio del profeta. Dile, hermano, qué maravilloso es. Qué maravilloso es cuando el Señor da la orden, porque te vio humillado, te vio rendido. El Señor ha prometido que ese corazón duro lo va a cambiar. El Señor dijo: yo voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. ¿Usted ya lo tiene? ¿Cuál tiene? ¿El de piedra o el de carne? El Señor está viendo, hermano. Díganle: aleluya, hermano, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y la hermana entonó el canto. Yo me gusta ese canto también. Yo la vine a buscar, y si de ella no me voy, yo la vine a buscar. ¿Cuál vine a buscar? La bendición, hermano. Y yo no me voy de aquí hasta que Dios me bendiga. Alabado sea su nombre. Porque si en este momento oramos y nos humillamos, ahí la presencia del Señor Jesucristo hará temblar nuestra vida y hablaría esa lengua. Amados hermanos, porque el Espíritu de Dios así es. Bendito sea el Señor. Así es nuestro Dios. Él dijo: yo me encargo de que ustedes ya no tengan ese corazón duro. No, pues entonces para corazones duros hay hasta Faraón, que Dios le endureció el corazón porque era duro de por sí. Y que no pase eso en nosotros, hermano. Qué importante entonces es que nosotros nos acerquemos cuando el Señor habla. Y allí en el sermón del monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está pasando persecución, está pasando problemas, tiene esto, tiene el otro. Hermano, ¿de qué se preocupa? Usted está contento y dice: de todo modo yo tengo ahí arriba, ¿verdad? En el reino de los cielos, una casa que Dios fue a preparar. Aquí vamos a sufrir, pero por Cristo. No sufra por malhechor, dice la palabra del Señor. No sufra por andar robando. No sufra agravio por andar agarrando lo que no es de usted. No, porque eso de qué aprovecha, de nada. Sufra por la palabra de Dios, hermano. Y si por la palabra del Señor, ¿verdad?,
va a haber persecución, va a haber crítica, va a haber quién sabe qué. Te van a criticar. Pero si es por la palabra de Dios, usted diga amén. Le digan gloria a Dios. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así los persiguieron a ellos también y los apedrearon. Y quién sabe cuántas cosas, hermano. Pero ellos decían, gloria a Dios. Ellos glorificaban al Señor. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nosotros vemos, pero los discípulos empezaron a oír lo que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a, ya esa dureza, esa duda que había en ellos, se empezó a salir, hermano. Esa dureza del corazón, no, yo no. Claro, usted, duro el corazón. O como decimos por ahí, ¿verdad? Tiene el pobre, ¿verdad? Pero bueno, es el pobre, ¿verdad? Pero el corazón no está blandito. Aleluya. ¿Verdad? El corazón debe estar blandito, sensible al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, hermano. Miren que iban unos caminando en un camino después de la resurrección del Señor, y ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo, a los caminantes de Maús, iban a la aldea de Maús. Y ahí el Señor Jesucristo se los alcanza y empieza a hablar con ellos y le empieza a decir, y entonces, ¿qué pláticas tienen ustedes? Dicen. Y entonces ellos dijeron, bueno, tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó hace unos días. Pero pasó esto, pasó el otro. Hermano, ¿qué no iba a saber el Señor Jesús? Si Él fue el que fue crucificado. Él fue el que resucitó al tercer día. Y hermano, entonces, cuando Él empezó a hablar la palabra a ellos, porque les reprochó su dureza de corazón, su incredulidad, se la reprochó. Oh, insensatos y tardos de corazón duro, de entendimiento, porque no conocéis, no sabéis las Escrituras. Y les empezó a hablar de la Escritura, les empezó a hablar de la palabra. Y cuando Él dijo que se iba más adelante, ellos dijeron, Señor, quédate, que se hace tarde. Quédate con nosotros. Y entre ellos tuvieron una plática y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos declaraba las Escrituras? Nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando nos decía las Escrituras. Hermano, qué maravilloso cuando usted lee la Biblia. Qué glorioso es cuando alguien también le lee la Biblia o usted la está leyendo y usted está conociendo las promesas de Dios. ¿Acaso no arde su corazón? ¿Acaso su corazón está duro? No. Su corazón debe de estar sensible a la presencia del Espíritu Santo, a la palabra gloriosa, porque la palabra es vida. La palabra, hermano, entonces ellos dijeron, ¿verdad? No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Hermano, qué maravilloso es cuando la palabra de Dios habla en tu corazón. También aquí hay algo del salmista David, hermano. Quiero que lean el 51 del Salmo 51. Ahí tenemos una palabra también, pues este hombre, ¿verdad? Y quiero que lo lea usted. Hay que leerlo. Y mire la experiencia, la oración que él está haciendo. Y declara. Tenemos aquí el versículo 10 y el versículo 17. O sea, son dos textos pero distantes. Pero el versículo 10 dice, del capítulo 51 de los Salmos, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
El versículo 17, si nosotros leyéramos todo el capítulo, nos daríamos cuenta de ese cambio de un corazón limpio, un corazón que no tiene envidia, no tiene odio, no tiene rencor, no tiene avaricia, no tiene envidia, no tiene todas esas cosas que solamente dañan, hermano, el corazón, solamente dañan. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Él quiere que tengamos un corazón limpio. Y ese corazón limpio solamente lo puede hacer el Señor, el Espíritu Santo lo puede limpiar. Y por eso está diciendo, le está pidiendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios podrá despreciar otras cosas. Cuando allá con los gadarenos dijeron los demonios del espíritu, nos permite meternos en los cerdos, aquellos, métanse a mí que tienen los cerdos. A mí me interesa la vida del ser humano. El Señor Jesús así dijo, a mí me interesa la vida de la persona, un ser humano. Pero de los pueblos, hermano en el Señor, fíjese bien, a Dios le interesa a usted. Dios tiene gran interés por usted y por mí. Somos su especial tesoro. ¿Lo sabía? Todos los que estamos aquí somos su especial tesoro. Amén, hermano. Fíjense bien, por eso lo que tenemos que hacer es tener un corazón sencillo. Usted le puede orar a Dios, Señor, cambia mi corazón. Señor, este corazón tiene muchas cosas que no son de ti. Sácalo, Señor, limpia. Pero tiene que decir usted. Usted le tiene que decir. En la oración, dígale, Señor, yo todavía tengo esto, tengo aquello, tengo dudas, soy incrédulo. No sé qué más. Soy duro de corazón. Pues el Señor te va a escuchar. Y el Señor le va a decir, ve lo que dice Ezequiel. Y usted va a ir a la palabra y el Señor, ve al libro de los Salmos y ve a tal lugar, y ve a tal parte de la Biblia. Ahí te voy a hablar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y el Señor irá o va a hacer lo que usted no puede hacer, lo que yo no puedo hacer. Pero el Señor sí lo puede hacer. ¿La gloria a Dios? Entonces, hermano, ¿qué le podemos decir al Señor? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alabados al Señor. Si nosotros le pedimos esas cosas, el Señor le agrada, porque Él quiere que usted y yo tengamos un corazón, no un corazón duro, no, sino un corazón sensible al Espíritu Santo. Usted se sabe el coro que dice, ¿usted lo sabe? Son especiales, pero son muy bonitos.